sorprendentemente similar a la víbora áspid y clásicamente considerada una subespecie de la víbora cantábrica, la víbora leonesa se caracteriza por tener un patrón dorsal menos sinuoso y mucho más estridente que el de la víbora de Seoane. Se diferencia notablemente por poseer un zigzag más estrecho, un zigzag más fino, que a menudo aparece interrumpido, formando esas franjas transversales que le otorgan su peculiar aspecto. Animales bravos donde los haya, podemos encontrar estas características víboras en los montes de León y el suroeste de Picos de Europa, en la vertiente sur de la cordillera Cantábrica. Con cara de enfadada, sus movimientos nos indican que está celosa de su espacio, al igual que sus coloreados ojos parecen haber venido a cobrar un caduco préstamo. Hasta ese hocico parece querer darle un aspecto más marronero, siendo más prominente y estando más abultado que en la víbora de Seoane. Sorprendida en su necesidad de termorregular, esta magnífica hembra no se resigna a rendir su cuerpo ante ningún adversario. No se resigna a condenar las vidas de los viboreznos que portan el interior de su vientre ante la hipotética amenaza de nuestra cámara. Una vez más, sus ojos irradian fuego, y su hocico bien parece un ariete a punto de embestir. Pobre e infeliz animal, que ignora que no tiene nada que temer ante nuestra enorme y aterradora figura. De tonos cálidos y con un diseño dorsal mucho más tenue, este ejemplar presenta dos hileras de escamas entre el borde inferior del ojo y las escamas supralabiales. Sería este un aspecto que lo asemejaría mucho más a otras víboras mediterráneas que a los ejemplares típicos de víbora de Seoane, que tal, y como pudimos ver en el capítulo anterior, poseen una menor fragmentación de sus escamas cefálicas. Tiene además la víbora leonesa una coloración bastante menos variable, encontrándose habitualmente ejemplares únicamente en un gradiente de tonalidades grises o pardas. Para terminar, mostramos a continuación dos ejemplares absolutamente espectaculares. El primero de ellos presenta un aspecto atigrado, máximo exponente en cuanto al diseño de esta clase de víboras. Tal es su pigmentación que parece tener pintada en el rostro una sonrisa macabra. Tal es su aspecto que parece mirarnos con una mueca diabólica. Nada más lejos de la realidad, pues son las víboras, muy a su pesar, unas criaturas tímidas y temerosas del hombre.
El segundo ejemplar es esta maravilla de enorme cabeza y diseño dorsal en forma de rombos, que bien podría parecer a primera vista una víbora hocicuda. Acorralada, se muestra feroz y hostil a cualquiera de nuestros movimientos. Resulta tremendamente necesario que aprendamos que, a pesar de su aspecto, las víboras no desean enfrentarse al hombre, y que cuando lo hacen están tan aterradas o más de lo que pudiera estarlo cualquiera ante su encuentro. Es en el transcurso de esta grabación cuando tiene lugar un inesperado movimiento de cámara, que colma el vaso y es demasiado para ella. Un vaso que no conviene derramar, un vaso que no hay que romper, sino cuidar y respetar tal y como merece la joya faunística que lo representa. Tradicionalmente descrita como Vipera seoani cantábrica, es decir, una subespecie de la víbora de Seoane, la víbora leonesa es algo así como una versión de secano de las seoanes típicas. Podríamos decir que es un equivalente de la víbora áspid al sur de la cordillera cantábrica. Considerada por la ciencia a día de hoy poco más que un simple morfo, estaríamos ante un morfo que posee una distribución concreta, que posee una distribución al sur de la cordillera cantábrica. Estaríamos también ante un morfo que no posee esa variedad de patrones típicos de la víbora de Seoane. Estaríamos ante un morfo con un patrón muy concreto y con una variabilidad de coloración mucho más escasa, entre el pardo y el gris. Estaríamos ante un morfo en el que también existen ejemplares melánicos, también existen ejemplares negros, pero hay que tener en cuenta que el melanismo en sí mismo no es un patrón, sino una respuesta a la existencia del animal en hábitats rigurosos y fríos. También sería una forma, con diferencias en cuanto a la epidosis, con diferencias en cuanto a la distribución y cantidad de escamas, con unas escamas de la cabeza completamente fragmentadas, unas escamas que parecen las de una víbora áspid, las de una víbora de garriga, muy numerosas, fragmentadísimas. No siempre se cumple, pero suele ser así. También puede poseer dos hileras de escama entre las escamas supralabiales y el ojo, al más puro estilo de las víboras mediterráneas, como la víbora hocicuda, como la víbora áspid, nuevamente. Otra cosa es el hocico. No llega a estar proyectado hacia arriba, pero sí que luce, sí que suele lucir muy a menudo, mucho más abultado, más prominente, en una palabra, que el de una víbora de Seoane típica, el de una Vipera seoani. Todo esto no es más que una muestra de su adaptación a un clima mucho más seco, a un clima mucho más adverso para una víbora de requerimientos húmedos como la víbora de Seoane. Está estudiado que en vipéridos, a mayor sequedad, mayor cantidad de escamas. Igualmente, también parece tener sentido que en lugares con mayor sequedad, en lugares con un índice de insolación mayor, los patrones dorsales se estrechan, son
más afilados, menos evidentes. Se sabe también que el veneno de la escantábrica es más potente que el de la seoane nominal, aunque faltaría mucho por estudiar en el tema de los venenos, ya que las seoanes del lado norte de la cordillera cantábrica tampoco son mancas, dado que sus mordeduras son mucho más aparatosas y graves, suelen ser más aparatosas y graves que las de los ejemplares de la costa. De modo que ciertamente tal vez estemos ante un simple morfo, tal vez estemos ante un mero ecotipo, pero lo que nadie puede negarnos, lo que nadie puede contradecir, es que este sería un morfo de muchos pares de narices. Esto sería un morfo muy diferente. Una serpiente que además es escasa, una serpiente que cuesta mucho encontrar, que no es como la víbora de seoane en otros lugares frescos y húmedos, donde vas y puedes ver fácilmente media docena de ejemplares. No, es un animal que cuesta ver, es un animal que hay que sudar para ver en estos lugares. Una serpiente que en pocas palabras me ha parecido adecuado mostrar por separado. Un animal al que debemos aprender a respetar y con el que debemos aprender a guardar la distancia. Si la molestamos, si la provocamos, nos puede morder. Ya sabemos que no son tan peligrosas como siempre se ha creído. Ya sabemos que no son la bestia corrupia que está esperando al hombre para morderle. No, ya sabemos que la víbora nos evita. Ya sabemos que la víbora no quiere hacernos daño. Pero también sabemos que si la cogemos, también sabemos que si la manipulamos, también sabemos que si hacemos el gilipollas con ella, nos puede morder. Y creerme que si nos muerde, hará muy bien en mordernos. Nos lo tendremos muy bien merecido.